Shalom, amados. Hoy damos inicio a la lectura y comentarios de la parashá número 2, Noah, que significa descanso. Está comprendida por Génesis desde capítulo 6, versículo 9, a capítulo 11, versículo 32, y por la Haftará, Isaías 54, versículo 1, a Isaías 55, versículo 5. La historia de Noah relata uno de los episodios más horribles de toda la escritura. Tan solo 1000 años después de haber creado el mundo, el Creador trae un diluvio que destruye prácticamente a toda la raza humana. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos dice acerca de la naturaleza de Dios? ¿Qué podemos aprender del hecho de que fuera necesaria una limpieza general, a pesar de que el mundo solo había existido durante un breve periodo de tiempo? Primero debemos recordar que las fuerzas negativas están esperando al acecho el momento en que emergemos de la matriz. Esto es cierto no solo para los seres humanos individuales, sino también para toda la humanidad. Se dice que cuando los niños nacen, sus manos están apretadas como puños, como diciendo, vengo solo para recibir, dame. Pero esta intención no se limita a los más jóvenes. La mayoría del mundo está gobernada por un deseo de recibir egoísta. Aunque no ha habido otro gran diluvio desde los tiempos de Noah, esto no se debe a que nos hayamos convertido en personas justas. La única razón por la cual se nos ha perdonado otro diluvio es la promesa del Creador de no volver a destruir nunca más el mundo. En su lugar tenemos el arco iris, que es el mensaje del Creador que nos dice que, aunque el mundo pueda merecer la destrucción, la misericordia de Dios nos ha dado otra oportunidad para convertirnos en mejores personas. Solo hay un periodo en la historia en que el arco iris dejó de aparecer, y fue mientras Rav Shimon Bar Yochai estuvo en el mundo. En otras palabras, a lo largo del tiempo, desde la creación hasta la transformación del mundo, la redención final, el único periodo durante el cual el mundo no necesitó ser limpiado fue durante la vida de Rav Shimon. De la misma forma que Noah tenía el arca para salvarlo de la muerte durante el gran diluvio, ahora tenemos el Zohar para que nos salve de la muerte espiritual cada día de nuestra vida. Solo a través del poder espiritual del Zohar podemos salvarnos de cualquier peligro que nos amenaza, ya sea una catástrofe medioambiental, guerras, terrorismo, enfermedades o epidemias. La forma en que nos protege el Zohar depende enteramente de nosotros y de cómo creamos nuestra conexión personal con este. Para mantener un vínculo personal fuerte con el Zohar, debemos leer y escanear secciones de este a diario. Estas lecturas pueden durar desde 1 minuto a más de 1 hora. Escanear o leer el Zohar es la única forma de salvarnos de otro diluvio, cualquiera que sea su forma en nuestros tiempos. El Zohar dice, a lo largo de estos pasajes se imbuye al lector conciencia y motivación interna para ocasionar la eliminación total del mal y el caos en esta tierra. Estos pasajes despiertan un deseo de transformar nuestra propia naturaleza reactiva y de compartir la luz del Zohar. Según todos los cabalistas, el Zohar es el instrumento más efectivo de todos para eliminar la inclinación al mal nacida en los corazones de la humanidad. Cuando una masa crítica de gente acepte su sabiduría, erradicaremos permanentemente todo el dolor y el sufrimiento de la humanidad. El Zohar Noach 13, Introducción. Rav Hillá dijo que el mundo estuvo en un estado de pobreza desde el momento en que Adán desobedeció la orden del Santísimo, bendito sea él, hasta el momento en que Noah ofreció su sacrificio, asentando así al mundo. Rav Yossi dijo que el mundo no fue asentado y la tierra no se purificó de la polución de la serpiente hasta que Israel se paró ante el monte Sinaí y se asió al árbol de la vida. Solo entonces el mundo se asentó adecuadamente. El Zohar Noach 13:88. La Torá nos dice que Noach fue un hombre justo en su generación. ¿Qué significa eso? Según una interpretación, había tantas personas malvadas en tiempos de Noah que es asombroso que un hombre tan justo pudiera existir en un ambiente de estas características. Sin embargo, la conexión de Noah con la luz del Creador era tan fuerte que ninguna persona malvada pudo empujarlo al otro lado.
Si hubiera vivido en tiempos de Abraham, cuando había muchas más personas justas, Noaj podría haber sido una figura de rectitud aún más grande. No obstante, hay otra forma de verlo que adopta una posición opuesta. Noaj fue justo porque vivió en una generación de personas malvadas. Él no era fundamentalmente diferente de sus semejantes, quienes eran, ciertamente, una multitud colérica y malintencionada. Él solo era un poco mejor, y por ello fue considerado como una persona justa dentro de su generación tan negativa. Por otro lado, si hubiera vivido en tiempos de Abraham, probablemente habría sido una persona más normal y no especialmente virtuosa. Se nos cuenta que Noah permaneció fuera del arca hasta que estuvo a punto de ahogarse. Solo entró cuando no tuvo alternativa. Los comentadores han debatido la aparente falta de confianza de Noah en que el diluvio fuera a venir realmente, pero hay una explicación importante en Job Israel, Rab Abraham Yehoshua Echel de Apta, también conocido como Apta Rebe, que dice que Noah tenía miedo de creer muy firmemente en la catástrofe próxima porque sabía que la certeza tiene el poder de hacer que las cosas sucedan. La certeza crea y atrae la realidad. Cuando Rashi escribió de Noah, tenía poca confianza. Quería decir que Noah confiaba en Dios, pero tenía miedo de tener la certeza total que en realidad crearía el diluvio. Así que Noah no entró en el arca hasta que las aguas le forzaron a hacerlo. Esperó hasta el último segundo para que su propia certeza no fuera la causa del diluvio. El pasaje de la Torá referente a la actitud de Noah ha sido debatido durante siglos sin llegar a ninguna conclusión clara. Lo importante es que tenemos que ver a las personas de forma individual, tal como son dentro del contexto de sí mismas y no en relación a los demás. ¿Somos justos o no? ¿Estamos conectados a la luz del Creador o no? La historia de Noah contiene muchas lecciones de gran valor. Respecto al tema de la comodidad personal, aprendemos que todo aquel que busca una vida meramente cómoda nunca lo logrará, pero aquellos que se desafían a sí mismos obtendrán la alegría y la realización verdaderas tanto en este mundo como en el siguiente. Un comentario que aparece en una sección posterior de la Torá, la historia de Vayeshev, ilustra mejor esta idea. Dice: y Jacob se sentó. Significa que Jacob quería vivir los años que le quedaban con comodidad, poder estudiar todo el día sin interrupciones. Jacob había sentido tanta angustia con su hermano Esaf y con su suegro Labán que en sus años de ocaso quería un poco de confort. ¿Era pedir demasiado? ¿Por qué el modesto deseo de Jacob podría considerarse algo malo? La respuesta, tal como escribió el rey Salomón, es que todo lo que está bajo el cielo tiene un tiempo, y el tiempo para la comodidad no es mientras estamos en este mundo. No está para encontrarse aquí, donde pasamos cada momento del día enzarzados en una batalla con el deseo de recibir solo para uno mismo. Nuestra vida son una larga prueba. Nunca podemos decirnos a nosotros mismos: estoy cómodo, ya no tengo que luchar más. En cambio, debemos esforzarnos constantemente para no dejar que nuestra conciencia desfallezca debido a estas pruebas y a cualquier fracaso que podemos experimentar como consecuencia. Debemos aferrarnos firmemente a la idea de que el verdadero confort solo está en la luz que recibimos y en la satisfacción que alcanzamos como resultado de enfrentarnos a nuestros desafíos y atravesar nuestras dificultades. La comodidad verdadera no es algo que debamos buscar fuera de nosotros mismos y nuestra relación con Dios. Si creemos que nuestras pruebas en la vida han acabado y pensamos: he llegado al lugar donde tenía que llegar, he alcanzado la cima, he finalizado mi tikkun o corrección de errores, seguramente acabaremos descubriendo lo contrario. En este mundo, pensar que hemos hecho lo suficiente nunca es una alternativa real. Siempre que continuemos en el ámbito físico, lo más probable es que nos queden muchas más cosas por hacer. Mucha gente empieza a descubrir los secretos del cielo, a estudiarlos, y de repente deja de hacerlo.
quizá diciéndose a sí mismos: ya sé más de lo que sabía antes de iniciar, y puede que con esto ya sea suficiente, pero no es suficiente. Hay incontables cosas que se tienen que hacer para alcanzar el verdadero objetivo, y alguien que solo busca la comodidad personal y el descanso está perdiendo la batalla con su proceso personal de perfección, su tikkun. Trascender nuestra pereza innata es uno de los elementos principales en cualquier lista de deseos espirituales. Paradójicamente, cuando realmente nos esforzamos por cambiar y crecer, y no solo buscamos lo cómodo, el resultado de nuestro esfuerzo es la plenitud duradera, la felicidad, la salud, el apoyo financiero, el éxito y la protección. Sinopsis de Noah. La historia de Noah viene justo después de la historia de la creación, pero las acciones negativas de la humanidad ya habían casi destruido todo lo que era bello en el mundo que Dios había creado. Debido a nuestra naturaleza, la humanidad es seducida por la gratificación inmediata del ego y por lo tanto apreciamos nuestros tesoros espirituales solo cuando nos los quitan. En esta historia recibimos capacidad de despertar una apreciación genuina por todas las cosas buenas que hay en nuestra vida, de forma que no tengamos que perderlas para apreciar su valor y su importancia. También es significativo el pacto entre Noah y Dios. Este pacto está relacionado con los actos sexuales negativos y el derramamiento disipado de la semilla de un hombre para obtener placer egoísta e indulgente, y no para compartir y crear vida. Al conectar con esta sección, limpiamos al mundo de pecados sexuales, destruyendo las fuerzas negativas y los seres que se crean a través del desperdicio del esperma de un hombre. El Zohar dice: cuando un hombre y una mujer se desean el uno al otro y se unen como uno solo, el esperma del hombre produce un hijo en el cual sus respectivas imágenes están combinadas, pues Dios crea al hijo en una imagen que incluye a ambos padres. Este es el motivo por el cual una persona debe santificarse en el momento del acto sexual para que esta imagen sea tan perfecta como debe ser. El Zohar, Lech Lecha 31:329. Por lo tanto, imbuimos nuestras relaciones sexuales de divinidad, abolimos todos nuestros deseos egoístas y desatamos la voluntad de nuestras almas para finalmente ser merecedores de un lugar en el mundo por venir. En términos cabalísticos, el mundo por venir no es algo que esté en el futuro, se refiere al ámbito espiritual de Binah. Binah es un despliegue ilimitado de luz del cual extraemos la beneficencia del Creador. La iniquidad y la oscuridad no pueden prevalecer en la presencia de la luz de Binah, y nuestra conexión con Binah nos ayuda a destruir todas las fuerzas negativas, evitando así que éstas corrompan y destruyan nuestro mundo. Primera Aliyá, Génesis capítulo 6, versículos 9 al 22. Dice así: estas son las generaciones de Noah. Noah era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noah siempre andaba con Dios. Noah engendró 3 hijos, Shem, Ham y Jafet. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noah: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos de la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Le harás una ventana que terminará a un codo arriba del techo, y pondrás la puerta en su costado. Harás el arca de un primer piso, un segundo piso y un tercer piso. Y yo he aquí que yo traeré un diluvio de agua sobre la tierra
para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Y tú toma para ti de todo alimento que se come y almacénalo, y será alimento para ti y para ellos. Así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Comentarios. Génesis capítulo 6, versículo 9 dice: Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus generaciones. Noé siempre andaba con Dios. En hebreo, el nombre Noé significa estar cómodo. No podemos hacer progreso espiritual cuando permanecemos dentro de nuestra zona de confort, cuando buscamos la salida más fácil, gratificando a nuestro ego en lugar de ceder a los anhelos de nuestra alma. En este versículo recibimos el coraje y la determinación de transitar por el camino espiritual que a menudo es incómodo, pero que inevitablemente nos lleva hacia la plenitud duradera. Los sabios nos enseñan que Noé tuvo el lamentable honor de que este diluvio que destruyó a los habitantes del mundo recibiera su nombre porque no logró sentir el dolor de sus semejantes que estaban destinados a morir en las crecientes aguas. Aunque Noé sabía intelectualmente que sus oraciones y sus lágrimas no alterarían el destino de la humanidad, porque había muy pocas almas justas en su generación, aún así, si hubiera sentido verdaderamente el dolor de los demás y el dolor del mundo, debería haber clamado en protesta. El crecimiento espiritual implica sentir el dolor de los demás. Si experimentamos genuinamente la angustia de aquellos que nos rodean, nunca podremos infligir dolor sobre ellos. De la misma forma, si supiéramos realmente a quién estábamos lastimando, cuando hacemos daño a los demás, nunca lo haríamos, pues el daño que causamos es solo a nosotros mismos. La conexión con este versículo abre nuestro corazón al sufrimiento de la humanidad, se encuentre ésta cerca o lejos, y nos abre los ojos a la insensatez de lastimar a otro ser humano. No alcanzó la misma talla espiritual que Moshe o Abraham, porque habitó en una generación de gente negativa y corrupta. Los sabios nos enseñan que nuestro entorno es un factor esencial a la hora de determinar nuestro nivel de crecimiento espiritual. Cuando nos rodeamos de gente negativa, somos finalmente arrojados fuera de equilibrio y caemos. Sentir envidia o celos y hablar mal de otras personas son algunas de las muchas formas de corromper a nuestras almas y al mundo. Según los sabios, las enfermedades que se transmiten por el aire y otros padecimientos nacen de estas relaciones negativas y se forman a partir de las mismas palabras que utilizamos para hablar mal de otros. Por estos motivos, si no por otros, nos conviene rodearnos de personas espirituales en un ambiente amoroso y positivo. A través de la meditación en el nombre de Noé, imbuimos a nuestro entorno de luz vibraciones positivas, ayudando a poner fin a las enfermedades transmitidas por el aire y el sufrimiento humano. Génesis 6:12 dice: Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La inmoralidad sexual fue una importante fuente de negatividad
durante el tiempo de Noah. Además, el Zohar explica que este versículo también está relacionado con las personas malvadas que forzaron a diferentes criaturas vivientes a mezclarse y aparearse con otras especies, lo cual resultó en la alteración del código genético divinamente aprobado para cada especie de criaturas, incrementando así la cantidad de caos en lugar del orden en el mundo. Rav Hillá dijo: durante 300 años antes del gran diluvio, Noah les advirtió de que cambiaran su comportamiento, pero ellos no le escucharon hasta el momento en que el Santísimo, bendito sea Él, dejó de esperar a que se arrepintieran. Así está escrito: sus días serán 120 años. Luego se perdieron del mundo. Ven y ve, está escrito. Y fue que el hombre empezó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas. Génesis 6:1. Y ellos iban desnudos al frente. Y entonces, ¿qué está escrito? Y los hijos de los poderosos vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Génesis 6:2. Esta fue la causa principal que los llevó a continuar pecando hasta que esto finalmente les causó su destrucción. Y debido a eso siguieron a la inclinación al mal, se pegaron a su tronco y sus raíces, rechazaron la fe sagrada entre ellos mismos y se corrompieron. Así está escrito: he decidido poner fin a toda carne. Génesis 6:13, para enseñarles que fueron seducidos. El Zohar, Noah 11:74. Rav Yehudá preguntó: ¿por qué el Santísimo, bendito sea Él, trae su juicio sobre el mundo? Concretamente, la generación del diluvio, castigándolos con agua y no con fuego o alguna otra cosa. Rav Shimon replicó que hay un secreto detrás de esto. A medida que ellos corrompieron su comportamiento sexualmente, las aguas superiores y las aguas inferiores fueron incapaces de unirse como deben unirse el masculino y el femenino. Todo aquel que corrompe su comportamiento también corrompe las aguas femeninas y masculinas. Esto significa que causa un defecto en las aguas masculinas y femeninas, evitando que se conecten entre ellas. Así pues, fueron castigados por el agua de igual forma que habían pecado. El Zohar, Noah 9:58. Encontramos que el mismo fenómeno ocurre de nuevo en nuestros tiempos. La indulgencia sexual prolífera y hemos perdido el sentido del propósito espiritual detrás de las relaciones íntimas entre marido y mujer. Es más, mientras la ciencia médica intenta encontrar soluciones para las enfermedades, las prácticas de la clonación, los trasplantes de animales a humanos y la ingeniería genética están alterando la estructura esencial de los humanos y los animales. Según el Zohar, la cura para todas las enfermedades se encuentra en el dominio espiritual, no a través de ninguna intervención física. La medicina moderna solo puede tratar síntomas, mientras que una cura existe solo si se encuentra la verdadera causa de una enfermedad. Ahora, igual que en los tiempos del diluvio de Noah, el medio ambiente natural del planeta está luchando contra los excesos de la humanidad, con el agua, todavía el punto donde se libran las batallas. La polución, las bacterias y los virus y los desechos tóxicos están destruyendo nuestra agua potable, nuestro aire, nuestra tierra agrícola y nuestros propios sistemas inmunes. Esta sección de Noah nos ayuda a curar estas enfermedades a nivel de la semilla espiritual, puesto que las acciones de algunos individuos justos pueden pesar más que todas las acciones negativas de los malvados, sin importar los numerosos que sean. Una vez más, purificamos nuestras almas, así como el planeta entero, y un diluvio de luz, no un diluvio de agua, nos envuelve.
Estos rayos de luz son placenteros para nosotros, así como cálidos y limpiadores para el alma. Sin embargo, para los verdaderamente malvados, los seres sin alma que solo propagan el mal, estas chispas de luz son el fuego mismo del infierno. Tanto el placer como el dolor pueden purificar y de esta manera el mundo entero está ahora preparado para su redención final. Génesis 6:14 dice: Hazte un arca de madera de gofer, harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Según la Kabbalah, la historia de Noah y el arca es un código. Noah es una metáfora del mundo superior, Sefirah, conocido como Yesod, que es el nacimiento y manantial de toda la luz espiritual que fluye a nuestra vida. El arca se refiere al ámbito de un mundo inferior conocido como Malhut, que es nuestra existencia física. Los hombres malvados de la generación de Noah representan los rasgos egocéntricos que contaminan nuestra alma. Estos comprenden el lado oscuro de la naturaleza humana. Cuando los mundos superiores e inferiores se unen, una acción metafóricamente descrita como Noah entrando en el arca, la luz fluye a nuestro mundo, trayendo protección, una dicha indescriptible y serenidad. Cuando estos dos ámbitos están desconectados, el flujo de luz se corta, dejando a nuestra dimensión luchando por mantenerse a flote en un mar caótico de oscuridad, el lugar de nacimiento de la destrucción y el sufrimiento. Dice el Zohar: desde el día en que el mundo fue creado, Noah estaba destinado a unirse con el arca y a entrar en ella. Hasta que ambos se unieron formando en uno, el mundo no había alcanzado estabilidad total. Tan pronto esto ocurrió, está escrito: y de estos se llenó toda la tierra. Génesis 9:19. ¿Qué significa llenó? Estas palabras son análogas al versículo: y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. Génesis 2:10, lo cual significa que llenarse es similar al arca celestial, que es el secreto del jardín. Desde ese punto del texto en adelante encontramos la separación y la difusión de la progenie en todos los rincones del mundo. El Zohar, Noach 1:11. Nuestros propios pecados, que nacen de nuestro ego, causan una desconexión entre los mundos superiores e inferiores. Tal como se ha visto, esta es la causa radical detrás de cualquier desastre que azota a la humanidad, pues en verdad Dios no penaliza ni decreta juicio sobre la humanidad. Nuestras propias acciones pueden unirnos con la fuente de toda la luz o cortar nuestra conexión con los reinos de dicha infinita. Tenemos el libre albedrío para elegir el curso de nuestra acción, igual que tenemos la inteligencia para elegir mirar con más profundidad las cosas a través de los lentes de la Kabbalah. Un estudio de esta sección combinado con un entendimiento cabalístico de sus códigos y metáforas ayuda a través de la unión de los mundos superiores e inferiores a corregir los errores que la humanidad ha cometido a lo largo del tiempo. Igual que Noah entró en el arca, la luz entra ahora en Malhut, o nuestro mundo, para corregir nuestras injusticias, perfeccionar nuestras almas y protegernos para siempre contra el juicio. De la misma forma que la gente malvada de la generación de Noah fue destruida por el diluvio, nuestros rasgos negativos encuentran su destrucción cuando un diluvio de luz nos limpia para siempre del narcisismo y la autoindulgencia. Génesis 6, versículo 19 dice: y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca, para preservarles la vida contigo, macho y hembra serán. El Creador salvó a todos los animales,
lo cual indica el diseño de Dios para la interconexión y la santidad de todas las formas de vida. Cuando se pierde una especie de este mundo, el equilibrio natural, la complejidad y la santidad del mundo disminuye porque la luz de esta criatura ha desaparecido para siempre. Nuestro planeta y todas sus maravillosas criaturas son curadas a través de nuestra lectura de este texto. Génesis capítulo 6, versículo 21 dice: Y tú, toma para ti de todo alimento que se come y almacénalo, y será alimento para ti y para ellos. El Creador ordenó a Noé que recopilara comida suficiente para alimentar a todas las personas y los animales del arca a lo largo de todo el período del diluvio. La lección contenida aquí está relacionada con cuidar. Cuando cuidamos a los demás con todo nuestro corazón y nuestra alma, tienen lugar milagros y los resultados finales de nuestros proyectos son siempre positivos. Al leer este versículo, despertamos en nuestro corazón una preocupación e interés genuinos hacia nuestro prójimo, una acción que, a su vez, asegura la curación de nuestra tierra y la rehabilitación de nuestras aguas, permitiendo así que haya una provisión abundante de comida para todos los hijos de Dios en el futuro. Lo mismo es cierto con respecto al alimento espiritual, pues una luz infinita se derrama sobre nosotros para nutrir nuestras almas por siempre. Shalom, Urahot, paz y bendiciones.